This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of 5 Plus Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Total active case na Ciudad ya subí otra vez. PCR Molecular Laboratory del Red Cross preparado ya. Testing kits na Región 9 ta está bastante. Cuantos oficiales del barrio desgustado na sistema del segundo dalida del SAP. Digital payout del SAP na recodo y aliena de gente. Este porción taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y esta el Dateline Zamboanga. La más grande noticia esta noche, el ciudad de Zamboanga y aligayan na 1,201 el confirmado caso de COVID-19, donde el total de active case ya subí otra vez. Aquí a la historia. Total de 21 ya también aumento caso de COVID active case para la ciudad de Zamboanga este día. Na reciente data del Zamboanga City COVID-19 Data Center, Tamandamira, este aumento 21 y total de 444 el active case na ciudad. Taesta también pijo el número del recovered case na 707, mientras no haya aumenta el muerte dentro del primer día del septiembre ayer. El total confirmed case na ciudad ya ligaya na 1,202 este tiempo. Nag-representation del data center Tamandamira que el edad de 20 para 29 años, el tiene de con todo alto caso de COVID-19, con 311 caso en total. 167 aquí mag-hombre, mientras 144 mag-mujer. El segundo, el edad de 30 para 39, con 285 caso ya, donde el hombre tiene 185 casos de COVID, 100 solamente mag-mujeres. El cosa makalingasa con ese graph, que Tamandamira, que 38 aquí mag-edad de 0 para 9 años pa lang. Nag-graph del daily confirmed case Tamandamira, que continúa subir el caso del COVID-19, donde ese mes lang de agosto, tiene 5 para 51 el caso tapos de registra el día, aumento caso na ciudad. Tiene pa ahora pendiente 142 mga swab samples el pendiente el resulta, que taruga kita, man negativo era. Na Biyernes aga formalmente el inauguraya con el PCR Molecular Laboratory del Philippine Red Cross Alina Petit Barracks. Es el AK4 PCR laboratory que está operada en la ciudad, pero tiene pago el mga PCR test que está haciendo mencionado laboratorio. Mismo el Red Cross Chairman y Senador Richard Gordon el quien visita la ciudad para inaugurar con el mencionado laboratorio. Mientras tanto, el Departamento de Salud ya habla que el mga testing kits na Rio 9 está bastante. Taki la historia de Joaquim Palera. DOH ya habla que tiene pa más de 37,000 mga testing kits y bastante pa para akomoda aquí na entero rehiyon. Del más temprano, el gobierno lokal tapi di ayuda con el National Interagency Task Force para dali testing kits aquí na syudad por causa manada pa syempre mga locally stranded individual y mga returning Filipinos que necesita po ni baho na swab testing. Pero yaabla si Dr. Dennis Dacayanan, el Medical Officer del Department of Health, que presentemente bastante pa el mga testing kits que tiene el 2 publiko laboratorio aquí na rehiyon. Ialcanza pa este na mga 37,000 pedaso para servir na Basilan, Sulu, Tawi-Tawi y también aquí na Zamboanga Peninsula. Este mga testing kits desde Asigun na Central Office del Department of Health. Currently po, meron pa naman po tayong sapat na number po ng testing kits po sa ating pong dalawang public laboratories po, ang Zen Expert po at ang DA-PCR Lab. Pero ito pong mga supplies po na ito ay galing po sa Central Office po ng Department of Health. Ang current budget po natin ay para po sa ating mga consumables. Ito po yung mga ginagamit po natin ng mga private tips or di kaya yung mga iba pong mga
materials po when it comes to testing. Pero yung mga test kits po natin, ito pa rin po ay galing po sa central office po natin. So sapat naman po, ang dami pa po ng ating mga test kits po for the whole region. Si Dr. Dakayanan niya abla kay el Department of Health ya koordina na gobyerno lokal ina mga otro local government units para mejora el di ila plano e responde con el COVID-19 pandemic na siguiente magames. Umento pa ni Dr. Dakayanan kinasisita kopera, obserba, isigi na diaton gobyerno lokal si cosa necesita ase para proteger con el salud contra el mencionado pandemia para menora asigun el caso del COVID-19 aquí na rehiyon. Shocking Paler, Dateline, Zamboanga. ¿Cuántos mga oficiales del barrio de la ciudad expresa di la disgusto con el nuevo sistema del dalida del segundo Social Amelioration Program na mga beneficiaryo? Esta respuesta mediante di ila sigun apelo que no mandalagsukan na mga barangay hall, siendo debe lang anda na barangay aquellos mga nuay recibi mga text estaba na star pay. Aura todo sigun tapunta na mga barangay hall kaya hindi man sila pwede kontrola mantumpukan. Si kumpara según desde el antes proceso más embonamente según kumpara aura que digital payout ya. El mga barrio oficiales sa preferi hindi publika di ilang mga identifikasyon para ibita problema entre el DSWD. El digital payout del Social Amelioration Program na Barrio del Recodo yalya na de gente. Taki el storya di Emil Tuban. Mga vivientes se mandalasukan durante el colección del Social Amelioration Program alin na barangay de Recodo en Anteaga. No puede mas kalila kontrolar mga tanos pulis y mga soldaw kaya mampaunahan niya estos adelante na puerta del Mluelier. Tiene kanila alas 2 pa lang del madrugada talia tamampila para puede lang saka el ayuda de 5,000 pesos del DSWD. Estos mga vivientes de alin na barangay Kawit y los demás de otro barangay tamen. Manada kanila hindi at obserba con el social distancing basta pwede laman una na pila. Igual tamen ang kinabarangay de Ayala kaya keda tamen manada al mga gente pero pwede lang kanila arregla kaya distribuya kanila mga numero itamandalang kanila bira si di ila turno. Tiene tamen mga pulis al tabisya kanila durante keda mucho el mga gente na lugar. Aki na upper kalarian niya keda tamen largol pila del mga gente pero pwede siempre kanila arregla kaya el mga vivientes siya mismo tadesaleja con el mga los demás para puede observar social distancing. El mga tamang claim con el diila sab tiene pa un mes para puede saka con el mga ayuda kanila del DSWD alin na mga outlets del Mluelier. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Entreño na magatanod para visa sospechoso bagaje y persona. Polis anticipa cambio después tiene nuevo liderato. No hay más casos de COVID el Barangay Zone 2. Sabayan patak contra polio na ciudad y tiene buen resulta. 12 distritos del DepEd na ciudad necesita ya aumentar. Este y otra noticia después de cuantos mag-aviso. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget! May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut.
Pearl. Sir Dong, alam ko na. Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Values-oriented, well-rounded students. Windsor-less now senior high ready, located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education, Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! We're proud to be Windsorians. Yeah! Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now. Windsor International College now accepts senior high and college enrollees, located at Tomas Laudio Street, fronting RCBC Bank, with telephone number 955-5811, or you may call or text at 0917-770-6938. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Pulis abierto na ideya para punebaho na entrenyo kunang mga barangay tanod para bisya sospetyoso bagahi persona na di ila kadikwalan komunidad. Takiel Storya. Si El Militar bien konsentrado sa tiempo kunang mga mehoras na seguridad para sa hanggamal plano del terorista grupo como aquí na syudad de Zamboanga. El Policía Lokal tambien na syudad ta encabeza el oficial encargado Colonel Jan Goyguyon abierto na ideya para otra vez bisita kunang mga force multipliers na mga baryo como mga tanod EBINs. Iman entrenyo kanila na detection del mga sospetyoso bagahi persona na di ila kadikwalan komunidad. Tama po yan, pwede po yan kasi if you see naman hindi naman po talaga kaya ng inyong kapulisan, all the security clusters even spread all over, na mabantayan lahat. And we are thankful na very supportive ang ating mga barangay officials and their tanod. Konferensya asigunya atende sila na Regional Office na Mercedes, donde el Regional Director Brigadier General Jesus Cambay Jr. ordena kunang mag-operasyon para preveni igual suceso de atake na hulusulo del Agosto 24. Nasa-supplement po yung mga pinagagawa natin, and we had a meeting together with the Task Force Zamboanga, together with SAP and all other stakeholders na law enforcement cluster, and tama po yan, and even SAP is willing to share again their knowledge. Taapre siya sigun mucho el Policía Lokal kung el partisipasyon del mga vivientes que pirmi taman abiso kanila si tiene mga las cosas sospechyoso bagahe como el insidente recientemente ali na Calle Veterans. Na presente tiempo sigilitos mga paneling i-inspeksyon el taas el otoridad na sentro del pueblo y mga lugar donde manada gente siendo este el mga target del bandido kundo si mga atake. Antisipa sigun magan nuevo regulasyon el PNP después que nombraya con Lieutenant General Camino Cascolan como nuevo Chief PNP. Si Cascolan el segundo general o general del PNP segundo con Chief PNP Archie Gamboa, quien conocido na su buen track record na management y buen trabajo de transparency del PNP. Si Cascolan también el un advocate del Performance Governance System o PGS para el más professional PNP para na año 2030. Mientras tanto, no hay más caso de COVID para na barangay de Zone 2. Takil Storya di Emil Tuban. El barangay Sonto libraw yan ng COVID-19 después de permitía kanila abrir con el lockdown alina Gumamela Drive en Anteaga. 52 días lockdown aquí na lugar y 34 mga persona na queda positibo y en Anteaga kita sila con el mga barrier. El oficiales del barangay dali un galón de alcohol, face mask,
habon iaros kada pamilya del yaman positibo para pwede sila prinsipya el busca la vida para BBLDI la pamilya. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Total de más de 200,000 mga bata edad de 10 anyo pa abajo dale bakuna la Oficina de Salud contra polio aquí na syudad. 98% del total de más de 200,000 mga bata que taban target la Oficina de Salud dale bakuna contra el polio. Y empieza el sabayang patak contra polio del Julio 20 hasta Agosto 2 y extendía hasta Agosto 9. Siguiendo con y acomenda el Undersecretary del DOH Abdullah Duma con el gobierno local del ciudad de Zamboanga por medio de Oficina de Salud por el buen resultado del sabayang patak contra polio a mediante la pandemia del COVID-19. Casa en casa ya hace con el sabayang patak contra polio itaruga si Yusek Duma que el queda también alto el rate de este mga health centers y mga hospital también. 12 distrito del DepEd na ciudad necesita y aumenta. Aquí la historia de Marifita Mayo. Ya expresa soporta el Consejo Local con el resolución que aprueba el Local School Board que ta propone para aumentar con el DepEd districts na ciudad desde 12 para na 32 distrito. Ya relata si Norma Francisco, Assistant Superintendent del DepEd Zamboanga na Consejo Local durante el su visitada ayer, si porque necesita ya aumentar con el 12 distrito del DepEd na ciudad. Asugun con Francisco, presente tiempo ta está bajo una medium division based el ciudad de Zamboanga. Pero siendo ta sigi queda grande el población del mga estudiante na ciudad y ta sigi aumenta el número del mga maestro y maestra, debía poner bajo na large division bracket con el ciudad y debía también aumentar con el DepEd districts aquí. En esta manera, más puede mejorar el DepEd Zamboanga con el calidad del educación na ciudad. That there is a need to divide the division from 12 existing districts to 32 districts. This is to ensure the efficient and effective management and supervision of the schools in the district. So the purpose of this redistricting, so to provide the schools and learning centers in district with the relevant and timely service through efficient control of instructional supervision and provision of technical assistance in the management and curriculum implementation, to establish a conducive physical environment for the learners and school workers, and sustaining a strong and harmonious partnership and collaboration with and among stakeholders. Presente tiempo, el 12 mga distrito del DepEd amo el Labuan, Ayala, Santa Maria, Baliwasan, Zamboanga Central, Tetuan, Talon-Talon, Putik, Mercedes, Manicahan, Curuan y Vitali. Tiene 212 mga eskwela público en ese diferentes mga distrito, con 227,142 número de mga estudyante y 7,404 mga maestro y maestra. The biggest district is actually Ayala, Santa Maria district, and the smallest is Zamboanga Central District. But even the smallest district in Zamboanga Division is actually bigger than some divisions in the Region 9, DepEd Region 9. Okay, so that's, and we have actually 227,142 learners. That's for LIS Information 2019, kasi iba na ngayon 2020. And of course, now we have 7,404 teachers. Including non-teaching personnel, we have more than 8,000. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket.
Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Pearl Morning. Pearl. Sir Dong, alam ko na. Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Pareho ka ba kang Kuya Dodo? Kayod sa trabaho, aron mo kita para sa pamilya, bisan sa balay, banaw gamahan ang performance. Naningkamot yun ko kay pobre. Pero ang akong panglawas, wala na ko pasagdi nga luyahon sa sakit. Kaabag na ko ang Talan Herbs Capsule. Ang Talan Herbs may malunggay, may vitamins ug minerals, makatabang paglikay sa mga viruses. Gotokola, may folic acid, makataba para alerto ang memorya. Ang palaya, iron ug calcium, makataba sa normal blood pressure ug sugar. Mahalagang maalala, ang Talan Herbs ay hindi gamot, hindi dapat gamiting panggamot sa mga uri ng sakit. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. El Consejo Local tapidi que amenda con el Acto República 10054 o el uso del helmet. Taki al storya di Marifita Mayo. Y aprova el Consejo Local con el resolución del Concejal Josephine Pareja, adres con el 2 congresista del ciudad, Canda Cesar Jawo Jiménez Hijo del Distrito 1 y Manix Dalipe del Distrito 2. Tapidi el resolución de Pareja con el 2 congresista para proponer un bill na Kongreso que ta amenda con el Acto República 10054 o el Helmet Law. Según con Pareja, debe incluir un provisión na ley que te dale autoridad con un alcalde del ciudad para deferir con el implementación del uso del helmet durante el mga abnormal situación como este tiempo de pandemia de COVID. To file a bill to introduce the necessary amendments to Republic Act number 10054 or the Motorcycle Helmet Act of 2009 so that the local chief executives are given authority to suspend the enforcement of the national law within their jurisdiction due to the special circumstances such as public emergency,
security, peace and order situation, local calamity, economic difficulties, or other circumstances which should warrant the suspension. Asugun kun pareja, presente tiempo no hay autoridad el mag-alcalde del un lugar para hacer con este. Cita acorda, ya alborota el asunto del uso del helmet na ciudad durante esta pandemia, donde tiene magamotorista el tapidi para permitir anay kanila usa con el nutshell helmet mientras no hay pa sila que compra J-type o full-faced helmet. El dos clases de helmet solamente que ta permiti el ley. De más temprano, aproba pa el Consejo Local una resolución que tapidí con el alcalde María Isabel Climaco Salazar na Land Transportation Office y mando policía local para man-relax por 30 días con la implementación del ley de helmet y permitir temporariamente el uso del nutshell helmet fuera con el J-type y full-faced helmet. Pero no hay con este aproba el alcalde, hablando que un ley nacional, el Acto República 10054, y no hay fuerza el un gobierno local para mandaman relax o mandadeferir con el implementación del mga leyes nacional. The General Welfare Clause of Section 16 of the Local Government Code of 1991 empowers the local government units to exercise police powers through the local chief executive for the promotion of the general welfare to ensure, among other things, the health and safety of its constituents, enhance economic prosperity and the social justice, promote full employment among their residents, maintain peace and order, and preserve the comfort and convenience of their inhabitants. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. I-aproba el Consejo Local con la resolución del Consejal Jamie Villaflores que takomenda con Jade Hamolod, el nuevo nombrado Assistant Secretary del DSWD. Asigun con Villaflores, un grande honor para la ciudad de Zamboanga, donde un zamboangueño ya ocupa con un alto posisyon na gobierno nacional. Un kagawad de barrio talon-talon si Hamolod antes sa queda Assistant Secretary del DSWD. Mientras tanto, durante la visita de Hamolod da Consejo Local ayer, ya promete que bajo na su capacidad el trabajo para el interés del mga zamboangueños. Wanted persona ya aresta na barrio del Santa Barbara. Taki al storya di Emil Tuban. Pulis kunwaran o pareja puede aresta con el unwanted persona alina barangay de Santa Barbara ayer tarde. El personal del Detective Management Unit del Police Station 11 ya conduci law enforcement operation alina barangay de Santa Barbara ya puede aresta con este si Gama Muhin, 21 años residente de barangay Kasanyangan. Este persona está enfrenta al caso de robo y tiene el recomendado fianza de 6,000 pesos para su temporario libertad. El acusado talía na custodia del investigador del caso y esperanza en turnover con él para na korte este día. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. I-ordinaya al Joint Task Force COVID Shield que no dale duele o sobra castigo con el quien tabiola con el curfew que tempone na entero país. I-habla el Teniente General Guillermo Elizar con el mga pulis que tatata sila imbonamente con el mga tabiola este curfew. I-habla si Elizar que coordina el pulis con el mga gobierno lokal na implementasyon del mga reglamento base na ordinansa que tiene iyan na mga baryo, syudad y na mga probinsya na entero país. No debe asigun el castigo pisikal con el mga violador del curfew y sigue lang con el castigo talina ordinansa como multa y otro pa. I-apela también el general con el público que coopera na autoridad y sigue na reglamento del curfew para evita konfrontasyon del mga autoridad. Mientras tanto, man maridable herido de tajo na barrio del Ayala. Otra vez aquí el report de Emil Tuban. Mujer y su marido herido después kanila tahial sospecho alina barangay de Ayala ayer tarde. Mga alas 5 pasada ayer tarde, ya teni insidente de tajo alina zone 7 na barangay de Ayala. El víctima, ya puede conocer como si Delora Rebollos, 36 años. Ella sostiene herida de tajo na su pecho y su marido ya puede identificar como si Jerry Rebollos, ya tiene también mga contusion na su hombro y na mga dedo. Asigun con el pulis, ya tiene sila konfrontasyon entre el víctima y el sospechoso alina police station na Ayala. Ya puede kanila arregla y ayer tarde ya man encuentro sila otra vez.
Ya relatal sospechado kay tiene sila argumento por causa lang na vendida de un gallo. El víctima vende con el su gallo con el sospechado y bien caro que daw este. Por eso, no hay ele por sige compra. Iya man purpiahan niya estos, iya resulta na golpe-golpe. Y el sospechado, iya podía tahya con el mga biktima. Ay, preguntale conmigo. Si Juan daw, valiente daw yun. Ay, kumurabyo, manakatawi. Hindi lang sinat ang kwento, hindi man kwento buenamente. Dati ba siya pahali siya napiago di rimpo kumigo, nabimbo na kumigo, amay siya first kumigo rin po na rin. Na-escuri chaser. Hindi pwede ko nila tayo pega. Kaya hindi man yung kirepelyahan. Kaya tiene di mio enfermedad. Tiene miedo ng pelahan. El sospecha tiene también mga kontusyon na su cuerpo, kaya supla también con ele el mga biktima. Yan niga ele kanoy ele tahya kanila. El sospecha talya na kustudiya del investigador del caso na Police Station 9 na Ayala. El polisya recubri con el un bolo, tiene largor de 11 pulgada. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Sabi kita Aurel de aton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. Buenas noches, takial de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Y experiencia kita el bien fuerte efecto del local thunderstorm en denantes madrugada. Anticipa pa siyempre kita con el efecto de este na mga siguiente hora también. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Tell me cuando. El Dalido del Social Amelioration Program o SAP na mga beneficiaryo na syudad amoya saka el di aton atensyon del otro pa semana hasta este día. Ese por causa largo el pila del mga vivientes mediante el calor del sol. Sinatalina costado del calzada donde seguiditos el corrida del mga vehículo. Este por causa ng nuevo sistema y adopta el gobierno o gobierno nacional donde tapasa na money remittance center el pago. Pero mga beneficiaryo una yaman pila para saka el dila reference number ng mga barangay hall. Na pila nuay mas al social distancing el otro nuay mas lingasa si kontahiya na virus basta pwede lang saka el sen kaya dali el gobyerno nasyonal. Alina rekodo ya pasa tormento el autoridad kontrola con el gente por causa bien mucho. Esta situación ya quedó visible na otro mga barangay y aquí mismo na sentro del pueblo. Mga opisyal del barrio ta reklama con el sistema del DSWD de pasar na money remittance center el pago. Bueno pa según el primer pago del SAP que maskin que modo ta puede introducir arreglo na mga gente. De veras ta puede kita mira que modo el gente bien necesita el SEN por eso no hay mas arreglo y hindi mas observa el health protocols. No quiere man kita hace miedo pero bien delicado contaya el COVID na mga lugar donde mucho mga gente. Difícil el contact tracing por causa que bien mucho el mga gente. Por eso tamira kita que mismo mga pulis y soldado amo ta ayuda impone el distansya na pila del mga vivientes. Cerca de 1,200 el caso de COVID na syudad, por eso ayuda kita koopera na mga reglamento kita impone siendo el COVID hindi ta eskuhi kung kien el kontahya. Mga bisinos un poco de komentaryo lang aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de noticias para ese día, septiembre 2, 2020. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, y yo soy Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta mañana.
the magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5.